Buenos días. ¿Cómo se llama? Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, me llamo Elia Prieto Sanz. Encantada. Elia Prieto Sanz. Muy bien, señora Prieto. Puede pasar. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Barranco Llorente. El señor Barranco. Aquí está. Buenos días. ¿Ustedes son? Nosotros somos los señores Ocaña. Pueden pasar, señores Ocaña. ¿Y ustedes? ¿Cómo se llaman? Yo me llamo Raúl. ¿Cuáles son sus apellidos, por favor? Méndez Alonso. Me llamo Raúl Méndez Alonso. Y yo soy Emily Downey. Muchas gracias a todos y bienvenidos a bordo. Gracias. ¿Dónde trabajas? Buenos días. Hoy hacemos una encuesta para conocer las profesiones de algunos pasajeros del barco. Por ejemplo, usted, ¿cómo se llama y a qué se dedica? Buenos días. Me llamo Carmen y soy actriz. ¡Qué interesante! ¿Y dónde trabaja? Trabajo en un teatro, en Sevilla. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen y dónde trabajan? Yo soy Jaime y soy profesor. Trabajo en un instituto con muchos estudiantes. Pues yo soy Elia y ahora no trabajo, pero soy secretaria. Eso es todo, señores. Muchas gracias por su colaboración. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Oye, Raúl, no tengo tus datos en mi agenda. Dime, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? El 30 de abril de 1983. Entonces, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 años. Mi fecha de nacimiento es el 19 de junio de 1976 y tengo 35 años. ¿Y cuál es tu número de teléfono? El celular es el 655-133221 y el fijo es el 949-141618. Yo no tengo teléfono fijo, pero mi número de móvil es el 696-453899 y mi dirección de correo electrónico es elips345@gmail.com. Pues mi dirección de correo electrónico es raulmix@yahoo.es. Muy bien, ahora ya tengo todos tus datos. ¿De quién hablan? Tiene el pelo moreno, largo y liso. Tiene los ojos marrones. Es joven, delgada y un poco baja. Es guapa. Lleva barba y bigote. Tiene el pelo bastante corto y rubio. Es una persona muy alta y bastante delgada. Relaciones familiares. Mi familia no es muy grande. Mi abuelo se llama Miguel y mi abuela se llama Manuela. Mis abuelos están casados, son marido y mujer, y tienen 3 hijos: Raúl, mi padre, Teresa, mi tía, y Jorge, mi tío. Mi tía Teresa está soltera y mi tío Jorge está casado con Fátima. Tienen 2 hijos, Pablo y Carmen, que son mis primos. Teresa y Fátima son cuñadas. Mis padres, Raúl y Paloma, están casados y tienen 2 hijos, mi hermano Hugo y yo. Mis abuelos tienen 4 nietos: Hugo, Pablo, Carmen y yo. Ah, mi hermano y yo somos sobrinos de Jorge y Teresa. ¿A Monse y a Rocío les gusta? Mis compañeros de clase son muy diferentes. A Monse y a Rocío les gusta mucho hablar. A Roberto y a Miguel les gustan los animales. A Pedro y a María les gustan los deportes, pero no les gusta el fútbol ni el tenis. ¿Y a tus compañeros qué les gusta? Pues a mis compañeros y a mí nos gusta ver películas y viajar. Jorge, ¿qué te gusta hacer los fines de semana? A mí me gusta dormir y salir con mis amigos por la noche. ¿Y a vosotros? A mi hermano
le gusta bailar en la discoteca y a mis amigos les gusta jugar al fútbol. A mí me gusta ir a la montaña. A mí también. Hoy hacemos una encuesta a unos amigos para conocer sus gustos. A ver, Mar, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta mucho viajar, especialmente a países de culturas diferentes. Me gusta conocer otras costumbres y comer cosas diferentes. ¿Y a ti, Hugo? Pues a mí también me gusta viajar y conocer culturas diferentes, pero no me gusta comer cosas diferentes. Me gusta la comida de mi país. ¿Y a ti, Paco? Sí, a mí también me gusta mucho viajar y conocer otras culturas, pero tampoco me gusta comer cosas de otros países. ¿Y los deportes? ¿Os gustan? A mí me gustan bastante, especialmente el tenis, pero no me gusta el fútbol. A mí no me gusta el tenis. Me gusta más el fútbol. A mí me gusta el tenis, pero el fútbol no me gusta nada. Y la última pregunta. ¿Qué asignatura os gusta más? A mí me gustan las matemáticas, pero no me gusta nada la química. A mí tampoco me gusta la química, pero sí me gustan las matemáticas. Pues a mí me gustan las dos. Son mis asignaturas favoritas. Muy bien, chicos. Muchas gracias por todo. ¿Cómo es su vivienda? Estos son los resultados de una encuesta a nuestros pasajeros sobre la pregunta ¿cómo es su vivienda? Nuestro primer pasajero se llama Jaime Barranco y vive con su pareja en un apartamento. El apartamento de Jaime no es muy grande. Tiene un dormitorio, una cocina pequeña y un salón comedor con una terraza. Al final del pasillo está el cuarto de baño. La segunda pasajera se llama Lucía Díaz. Lucía vive sola en un estudio que tiene un pequeño salón comedor, una cocina y un cuarto de baño. Raúl Méndez es el tercer pasajero y vive en un piso con su familia. El piso es bastante grande. Tiene 3 dormitorios. A la derecha del pasillo está la cocina y a la izquierda está el salón comedor con 2 terrazas. Al final del pasillo están los 2 cuartos de baño. También tienen un garaje. Eso es todo por hoy, amigos. El salón de té. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro salón de té Paraíso. Este salón está en la primera planta. Es un salón bastante grande, de estilo clásico y donde pueden pasar una tarde muy agradable. Al fondo del salón hay una estantería con libros y 2 sofás de color azul, uno enfrente del otro. Entre los sofás hay una mesa redonda de color azul también. En esta zona pueden ustedes leer libros o revistas. En el centro del salón hay mesas redondas. Alrededor de cada mesa hay 2 sillones rojos. En esta zona pueden ustedes disfrutar de un buen café o té. El salón tiene 2 ventanas a la izquierda. Al lado de una de las ventanas hay una zona especial para escuchar música. Es un salón muy acogedor. En el gimnasio. Jaime, qué bien estás. ¿Qué haces? Voy al gimnasio todos los días. ¿Todos los días? Uf, yo voy a veces. ¿Y tú, Elia? Pues yo no voy nunca. No me gusta ir al gimnasio. Es muy aburrido. A mí me gusta más hacer yoga. Todos los días durante 1 hora hago yoga en casa. ¿Sí? Yo hago yoga a veces. Pues yo no hago yoga nunca. Cuando estoy en casa, prefiero cocinar. En casa siempre cocino yo. Sí, yo también cocino todos los días. Yo cocino a veces, no siempre, porque nunca como en casa. Yo como en casa todos los días. ¿Y tú, Lucía? Pues yo normalmente como en casa, excepto los fines de semana. ¡Qué suerte! ¿Dónde vas? Hola, Elia. ¿Qué tal? Hola, muy bien.
Ya estoy de vacaciones. ¡Qué bien! ¿Dónde vas este año? Este año, unos amigos y yo hacemos un crucero por el Mediterráneo. Vamos en un barco muy grande. ¡Qué divertido! ¿Hacéis escalas? Sí, claro. El barco sale de Barcelona y hace la primera escala en Valencia. Allí hay muchos lugares interesantes. La ciudad de las artes y las ciencias, el Hemisféric, la catedral, la playa de la Malvarrosa, etc. ¿Dónde termina el crucero? Después de visitar Valencia, vamos a Málaga y desde allí vamos en autobús a Granada. En Granada estamos 2 días y visitamos la ciudad. Oye, ¿qué haces tú en vacaciones? Pues yo este año no tengo vacaciones. Vaya. Billete de ida y vuelta. Buenos días, por favor. ¿Puede decirme qué día de la semana hay autobuses de Málaga a Granada? Todos los días, de lunes a domingo, excepto los domingos por la tarde. ¿A qué hora salen? Por la mañana hay autobuses a las 8:30 y a las 10:15. Por la tarde salen autobuses a las 15, a las 17:15, a las 19 y a las 21:45. A las 23:30 cierra la estación. ¿Y cuándo llega a Granada el autobús que sale a las 8:30? A ver, pues llega a las 10:45. Ah, muy bien. ¿Y cuánto cuesta el billete? ¿Ida y vuelta o solo ida? Ida y vuelta, por favor. La vuelta el jueves 3. Pues el precio del billete es de 28,50 euros. Entonces quiero comprar un billete para mañana martes, por favor. Muy bien. Aquí tiene su billete. Autobús de Málaga a Granada con salida el martes 1 de septiembre a las 8:30 y llegada a las 10:45, ¿correcto? Sí, perfecto. Otra pregunta, por favor. El autobús sale de esta estación, ¿no? Sí, sale de aquí, de la estación central. Tiene que estar 20 minutos antes de la hora de salida. La estación abre a las 6:30. Ah, muy bien. Muchas gracias. Por favor, ¿el Hotel Silken? 1. Perdón, el Hotel Silk en Puerta Valencia no está lejos de la Plaza Zaragoza, ¿no? No, no está lejos. Está muy cerca. Sigues todo recto la avenida del Puerto y giras la tercera calle a la izquierda. Gracias. 2. Por favor, ¿dónde está el Hospital La Fe? Está en la avenida de Campanar. Sigues todo recto y giras la primera calle a la derecha. El hospital está al lado del Parque de Tendetes. Gracias. 3. Perdón, en este barrio hay un restaurante argentino, ¿no? Sí, hay uno al final de la Avenida del Puerto, en el Paseo de la Alameda. Gracias. ¿Qué desayunas? Hola Raúl, buenos días. ¿Desayunas con nosotras? Sí, claro. ¿En qué mesa estáis? Allí, en la mesa que está al lado de la ventana. Muy bien, ahora voy. ¿Cuánto desayunas? Sí, es verdad. Siempre desayuno bastante. Me gusta mucho el desayuno anglosajón. Primero tomo zumo de naranja, bacon con huevos o algo de fiambre, y después tomo café solo y tostadas con mantequilla y mermelada. A mí no me gusta desayunar demasiado, por eso el desayuno combinado es perfecto. Me gusta tomar té, zumo de naranja y un croissant. Elia, tú tampoco desayunas mucho, ¿no? Pues no. Pan tostado con aceite de oliva y tomate y un café solo. Un desayuno mediterráneo. ¡Qué bien! En este restaurante hay desayunos para todos los gustos. Preparas un guacamole. Ingredientes para 4 personas. 2 aguacates grandes y maduros. 2 tomates rojos. 1 cebolla pequeña. Sal, pimienta, limón. Preparación. Tiempo estimado 7 minutos. Primero hay que pelar los aguacates, los tomates y la cebolla. Después cortamos los aguacates, los tomates y la cebolla en trozos pequeños y los ponemos en un recipiente. Finalmente, ponemos también los demás ingredientes. Unas gotas de limón, la sal y la pimienta y mezclamos hasta obtener una pasta homogénea. El guacamole está listo para tomar. ¿Qué van a tomar?
Buenos días. ¿Qué van a tomar? Queremos el menú del día, por favor. Muy bien. ¿De primero? Ensalada mixta para él y paella de marisco para mí. ¿De segundo? ¿Carne o pescado? Yo prefiero salmón con verduras y ella quiere fileto con patatas. ¿Y para beber? Una botella de agua y un refresco. ¿Y de postre? ¿Qué hay? De postre hay melón, manzana o naranja. También hay flan o helado. Fruta para los dos. Camarero, por favor, un poco más de pan y otra botella de agua. Aquí tienen. ¿Quieren tomar algo más? Sí, un café solo y otro con leche fría. La cuenta, por favor. Sí, aquí la tienen. Te invito a mi fiesta. José María, hola, ¿qué tal? Soy Monse. Monse, qué sorpresa. Sí, hace mucho tiempo que no hablamos. Oye, te llamo porque quiero invitarte a mi fiesta de cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿Cuándo es? La semana que viene, el viernes, y quiero organizar una cena con todos los amigos el sábado por la noche en el restaurante Los Girasoles. ¿El sábado? No sé, el sábado es el bautizo de mi sobrino. ¿Pero a qué hora es el bautizo? Por la tarde. El bautizo es a las 5. Hombre, la cena es a las 10, así que seguro que tienes tiempo suficiente. Tienes razón. ¿Entonces vienes? Sí, claro. Así que reserva también un sitio para mí. ¡Qué bien! Voy a llamar al restaurante ahora mismo para reservar. Te espero a las 10. Perfecto. Hasta el sábado. Y gracias por la invitación. Hablar de planes. Oye, Lucía, hoy hace un día maravilloso. ¿Qué hacemos? No sé. Si quieres, primero podemos ir a la piscina y bañarnos y después podemos hacer un poco de gimnasia. Muy bien. ¿Y por la tarde vamos al espectáculo de flamenco? Buena idea. En el tablón de anuncios dice que mañana por la mañana hay una exposición de fotografía, así que podemos verla. Es a las 12. ¿Y por la tarde? Por la tarde podemos ir al cine a las 6 y después vamos a un concierto de música que hay a las 10:30. ¿Qué te parece? Genial. Me parecen unos planes estupendos. Diga. Diga. Hola. Lucía, soy Raúl. ¿Está Jaime? Hola, Raúl. Jaime está en la piscina. Ah, vale. Oye, llamo para deciros que ya tengo el programa de actividades para esta semana y pienso que podemos quedar el viernes. ¿El viernes? ¿Para qué? ¿Qué hay? Pues a las 6 hay una película muy buena, Star Trek. ¿Venís al cine? Lo siento, no podemos. A esa hora estamos en clase de baile. Además, no nos gusta ese tipo de películas. Oye, ¿quedamos para cenar después del cine? Vale. Yo voy al cine y después cenamos juntos. Sí, claro que sí. Es una buena idea. Oye, ¿y el sábado? ¿Vamos a ver La Oreja de Van Gogh? Sé que a Jaime le gusta mucho ese grupo de música y podemos ir juntos. Perfecto. Es un plan estupendo. ¿Y el domingo? El domingo pensamos ver la exposición de fotografía. ¿Vienes con nosotros? Sí, muy bien. Vale. Voy a hablar con Jaime para contarle los planes para el fin de semana. Hasta mañana. Hasta mañana en el restaurante, Lucía. Es original. Jaime, ¿qué te parecen los cuadros que hay en la sala de exposiciones? Están bien, pero me gusta más la exposición de fotografía. Es más original. Estoy de acuerdo. A mí me parece una exposición muy moderna y alegre. Es verdad. Oye, ¿qué hacemos esta tarde? Tenemos dos opciones. Podemos ir al espectáculo de magia o al cine. Yo prefiero el espectáculo de magia. Es más divertido. Ya sabes que a mí la magia no me gusta. Me parece muy aburrida. Así que si quieres, puedes quedar con tus amigos. Yo puedo ir al cine sola. Vale. Entonces yo voy a ver la magia y tú al cine. Oye, ¿y el sábado qué hacemos? Vamos a la clase de baile, ¿no? Sí. Creo que esta semana aprendemos a bailar el vals,
Para mí es un baile muy romántico. Uf, pues el vals no me gusta, es muy aburrido. Pero bueno, como a ti te gusta, vamos. Gracias, Jaime. Eres un sol. Barrios de Granada. El Albaicín y el Sacromonte son los dos barrios con más color, encanto e historia que tiene la ciudad de Granada. El barrio del Albaicín es más antiguo que el Sacromonte. Cuando paseamos por las estrechas calles del Albaicín, el olor a jazmín y rosas es muy intenso. En este barrio podemos ver más cármenes o patios que en el Sacromonte. Los cármenes son los patios de las viviendas típicas de Granada. Estos patios están llenos de flores y árboles frutales. Desde el Albaicín, las vistas de la Alhambra son impresionantes, más impresionantes que desde otro lugar de Granada. En este barrio también podemos disfrutar de los bares con sus terrazas y sus ricas tapas. El barrio del Sacromonte es famoso por sus cuevas, en las que los gitanos, todas las noches, cantan y bailan durante sus fiestas flamencas. En este barrio hay más cuevas que en otros barrios o pueblos de Granada. Así son estos dos famosos barrios. Pase de modelos. El modelo número 1, Enrique, lleva un pantalón largo de color blanco y una camiseta de manga corta de rayas rojas y blancas. Enrique lleva sandalias rojas. Juan, el modelo número 2, lleva un pantalón vaquero y una camisa verde de rayas. Las sandalias que lleva Juan son negras. María, la modelo número 3, lleva una falda de flores y una camiseta naranja y lisa. María lleva sandalias de color naranja. El jersey que lleva Paco, el modelo número 4, es rojo, de manga larga, que combina con unos modernos zapatos rojos y pantalones grises. Nuestra modelo número 5, Verónica, lleva un moderno abrigo liso y de color marrón. Además, lleva una bufanda de rayas, unos guantes marrones y unas botas de color marrón también. Fotos de las vacaciones. Mira, aquí tengo fotos de las vacaciones. ¿Quieres verlas? Sí, claro. A ver, la primera, sí. Estos somos Roberto y yo en el Valle del Jerte, la primavera pasada. Allí visitamos muchos pueblos y comimos muy bien, lo recuerdo perfectamente. Comimos un queso muy bueno. Sí, es un lugar muy bonito. Yo también lo conozco. Mira, esta foto de aquí es del verano pasado en Tenerife. Mis amigos subieron al Teide. Desde allí vieron la isla de La Gomera. ¿Y esa foto de ahí? Somos mi hermana y yo. Es del otoño pasado en Cuenca, en las Casas Colgadas. Paseamos por la ciudad y después visitamos la ciudad encantada. Ah, sí. Yo también visité Cuenca el año pasado. Esta fotografía es en Sierra Nevada hace 3 años. Esta es mi amiga Marta con sus hijos. Esquiaron todo el fin de semana. Son unas fotos preciosas. Oye, ¿y aquellas? Uy, aquellas son muy antiguas. ¿Y tú qué opinas? Pues ayer leí que los representantes de varios países se reunieron para hablar del cambio climático, pero yo creo que este es un problema sin solución. ¿Tú qué opinas? No estoy de acuerdo. Creo que el problema sí tiene solución. Ahora muchas personas piensan que es importante cuidar el medio ambiente y buscar soluciones para evitar un desastre. Hay que hacer algo porque el planeta está en peligro. Sí, es posible, pero muchas personas no tienen cuidado. Tampoco las industrias. Solo piensan en sus intereses y no en el planeta. Es verdad, pero poco a poco la mentalidad va a cambiar. Estoy segura. Y para eso son importantes las reuniones y las decisiones que toman los representantes de los países. Pero también es importante la educación en las familias y en las escuelas. Estoy de acuerdo. Todos tenemos que ser conscientes y colaborar por el bien del planeta. Exacto.